17 minutos pasaron de las 3 de la tarde y estoy compartiendo amablemente unos buenos mates con mi queridísima compañera de ruta. ¿Será hoy toda la tarde? No sé. Chan, chan, chan. ¿Cómo le va, Laura? Hola. Soy, como dijo ayer Sandro, sí. La pelada con otro sombrero. Vos cambiame de buzo también. Hasta aquí lo mío, no. Seguí al aire. Hola a la audiencia de Fuera de Contexto, a la audiencia de Radio Nuevo Día. Gracias por estar realmente del otro lado en la sintonía de una programación que no para. Y nosotros tampoco. Entonces paramos para estar a la altura. Mi colega está un poco atrasado. Decirle a Laura que se quede un ratito más. Y yo le dije a Laura, ¿te quedás? Sí, dijo Laura. Vamos a comenzar formalmente esta edición de día miércoles 15 de abril. Bien dijo Laura en el pase, mitad de mes. Selección musical puesta en el aire, audios, música, video, de todo hace. Rodrigo Poloni. Julián Quiroz está en el streaming, pero no está. Así estamos hoy, ¿eh? Está cubriendo una actividad que hay en Casa de Gobierno como móvil del diario Nuevo Día. Termina esa actividad, viene para acá. Okay. Está cubriendo, así que así estamos. Sandro está un poco atrasado, así estamos, pero siempre hay alguien solidario acá. Batman no llegó todavía. Está en camino. Batman, que además es el productor. Claro. Se le chispoteó a Sandro Batman Díaz. Se quedó sin nafta el Batimóvil. Está llegando un poquito tarde, pero está Laura. Le digo, Laura, dame una mano. Laura dijo, sí, vete. Siempre. ¿Cómo no? Ahí va. Así deben ser las cosas. Bueno, si hay... No, perdón que te interrumpo, pero si hay streaming es en el Facebook del diario Nuevo Día. Ajá. Que está bueno que la gente sepa. También. Porque a veces nos dicen, ¿y por qué no todo lo que sale en el Face sale en la radio? Porque hay contenido exclusivo para cada uno de los medios, así que te recomendamos que estés atento también a las redes sociales. También, porque hay algunas columnas, por ejemplo, que los chicos la hacen únicamente en vivo por Facebook de la radio para que ese bloque completo luego se lo pasemos al columnista y él lo tenga como recuerdo, que lo utilice para lo que él quiera. Que se pueda compartir fácilmente. Que lo pueda compartir de otra manera y no tener que cortar todo el programa completo del canal de YouTube, por ejemplo. Nos puedes escuchar en el 100.9. Sí. En www.radionuevodía.ar, solamente .ar. Ese es el sitio de la radio, el sitio web tiene. Claro, entras ahí y solo escuchás la radio. La radio. Después nos podés escuchar a través de la página web de noticias www.eldiarionuevodía.com.ar. Ahí hay un apartadito que dice escuchar la radio acá, e incluso arriba, cuando hay transmisión en vivo a través del canal de YouTube, está colgadito ahí, le podés dar clic y podés ver YouTube. Lo podés ver en YouTube también, como el Diario Nuevo Día. Podés bajarte la aplicación, buscar Radio Nuevo Día, te aparece una plaquita verde para que no te confundas, es totalmente verde, dice Radio Nuevo Día, le das clic y la descargas en tu teléfono. ¿Querés más? Y si querés más, tenemos tenemos Facebook, el Diario Nuevo Día, así como estás escuchando, o el Diario Nuevo Día Santa Cruz, el otro Facebook, porque hay dos Facebook. ¿Pero por qué tanta? Redes sociales. Tenemos uno de resguardo, porque una vez pasó que nos hackearon. No. Sí. ¿Quién no se enteró? Creo que me contaron. Habían duplicado la página, no sabemos. ¿Y qué pasó? Hicimos una denuncia en ciberdelitos, lo primero que se hizo. Ah, bien. Y ahí al toque después hablamos con un par de conocidos que tenemos en Meta, Argentina, y nos rehabilitaron la página, porque le explicamos, mirá, pasó esto así. O sea, le hackearon su usuario, no es que hicieron un clon de la página. Sí. La calcaron, digamos, copiaron todo completo, la carátula, la tapa, todo, y ellos ponían cosas ahí, y claramente... ¿Y nunca supieron quién? Tenía 3 usuarios. Lo tenemos guardado por la duda. Bueno. Está guardado. Capaz que me tirabas ahí una picante. No quiero. Bueno. Porque a mí me gusta, yo sé esperar. Bueno. Para estas cosas esperar. Para este tipo de cosas. Así que espero. Y después cuando le llegue el momento, se dará a conocer. Entonces cuando hay un tema de este tipo, que es un ciberdelito, ¿a dónde hay que acudir? Porque por ahí hay gente que le pasa. La policía científica, aquí en Río Gallegos, nosotros hablamos de hecho con el encargado de ciberdelito. Vos sabés que la policía ha descubierto un montón de cuestiones que tienen que ver con abuso infantil, a través del ciberdelito, a través de imágenes, a través de videos, de pedófilos que actúan a través de las redes sociales, ¿viste que a veces... o de jueguitos, se meten como usuarios de juegos. Bueno, el grooming. El famoso grooming, un montón de delitos, no solo estafas,
se hacen a través de internet. También este tipo de delitos contra la integridad física de niños, niñas, adolescentes, de adultos incluso, estafas, extorsiones, sextorsiones, y hay una división informática, se llama, que se especializó en ese tipo de delitos en la policía de la provincia. Vos podés ir a hacer la denuncia, ellos buscan las IP, tratan de darte una mano, claro. Te toman la denuncia y tratan de enseguida de solucionarte el problema, te dicen por lo menos por dónde encaminarte. ¿Y es de fácil acceso? Digo, sí, cualquier vos vas a la policía y le decís que querés hacer una denuncia porque tenés este problema que es a través de las redes de internet, y te van a obviamente decir, bueno, vaya a tal lugar que están la gente de ciberdelito y ellos te van a saber dar una mano. Bueno, datazo, porque por ahí hay gente que le clonan los teléfonos, le clonan las páginas web, y te quedas como, hago una nueva. El teléfono. O denunciás. Claro. Y no era así. Sí, bueno, igual denunciamos la página todos, obviamente esa página trucha la denunciamos al instante. Hasta que la bajaron bien. En 30 minutos la bajaron. Fue de toque. Sí, bueno, pero estábamos presionando todos, estábamos escribiendo, claro, la denunciamos 40 millones de veces, claro. Imagínate. Vos sabés que está escuchando Cristian, dice que me desocupo y voy a hacer el aguante. Ahí va. Está escuchando. Pero llegó, ¿viste? Te sacó el cuero, yo te defendí hasta donde pude. ¿Yo qué dije? ¿Cómo le va? Ya llegó, anduvo, le puso nafta al batimóvil, está con nosotros Sandro Batman Díaz. ¿Cómo andás, Sandro? Muy buenas tardes. Feliz como una perdiz. Sí, Boca. Totalmente. Eso me... ¿Te sube así? Sí, la verdad que sí. Después no me podía... Viste que bajar. Termina tarde el partido y de repente te despertás. Es como que... Quedaste así, manija. Sí. Después igual había hecho muchas cosas. Dale Boca a mitad de la noche, así, 3 de la mañana. Había sacado el perro, había ido a entrenar y después fui a ver el partido, quedé como con la serotonina ahí arriba. Claro. ¿Qué se hace? Encima ganamos 3-0 claro. Frente a Barcelona. Y estaba como ahí. Después posta me costó bajar. Me puse a ver una serie de esas media políticas que suelo mirar, que en un momento tiene aburrís. Sí, en un momento tiene unos diálogos que morís. ¿Tenés series para dormir? Pero me imagino que ya me va a pinchar en algún momento. Sí. ¿Viste? Como que pongo esto para no prestar atención. Y después la retomamos en el fin de semana, vuelvo a verla bien, digamos. Pero sí, la verdad que fue hermoso. 3-0 ganó Boca, muy bien jugado y pudo haber hecho muchos más goles. Sí. Muy bien el arquero, hasta que en un momento se lesionó el arquero de Barcelona de Ecuador. El de Boca. Y el de el que se claro, el de Boca. No, pero el arquero de ellos igual, por eso por eso después ya el tercer gol no pudo saltar, como pobre. Sí. Ya lo habían cagado pelotazo básicamente. Sí, creo que me perforé un pulmón. Y se tiró, pero era como bueno. Como de cámara lenta. No, pero le pegó fuerte. Fue un golazo. Un golazo. Sí. Primer gol en Boca. Primer gol. Capitán. Y encima en Libertadores. El tipo, es un jugador que yo no le tenía tanta fe, porque era grande y hay mucha experiencia de jugadores que van a Boca de grande y que no pasa nada. Que la hinchada dice vino a robar, vino a jugar el último 2 años que le quedan de carrera y ya se retira. Qué duro ser futbolista. Sí, en todos los equipos pasa eso, vuelven. Pero no, en este caso no. Este caso no es un jugador español que es fanático de Boca, pero era fanático de Boca porque su papá viajaba mucho a Argentina y le mostraba videos. De Boca de chiquito. Hay fotos de él con la camiseta de Boca de chiquito y cumplió su sueño de venir a jugar en Boca los últimos años que le quedan de carrera. Resignó plata. De película, sí. Resignó plata, Laura. Sí. Hagan un documental. Hay algo ahí que yo pensaba, ¿cuánto es ese chamullo? ¿Viste? Yo en un momento ya porque tuvo muchas lesiones también. Se vino y se lesionó muchas veces. Entonces decían, no, Herrera vino a retirarse. Pobre, no tenía buena alimentación. Se curó y empezó a jugar y empezó a jugar. Mucho asado. Y el loco ahora se recuperó de todas las lesiones, tiene continuidad. Ayer entra por Paredes le da la cinta a capitán y hace el último gol de Boca. Muy bueno. El primero en Boca encima. Y toda la gente que lo criticó. No sabes cómo ya venía jugando bastante bien, ya hace varios partidos que viene todo este año bastante bien y me pone contento porque es real la narrativa y también por ahí capaz que hay jugadores que vienen y que realmente son hinchas y demás, pero bueno, no les da porque también es un nivel exigente el argentino.
pero también pero sucede. el loco este es fanático, sí. es fanático del club, o sea, él es hincha de Boca. Sí. Muy bueno. Es muy loco cuando una figura es muy autoconsciente del momento que está pasando. Pero pasa mucho con los jugó en el pibes. Manchester City, Sí. el tipo este, jugó en el Manchester City, no jugó en cualquier equipo, jugó en el PSG. Claro. Jugó en top, España, es español él. Y se vino a jugar a Boca. Sí, igual suena, me vengo a retirar. ¿Eh? Como ya estoy... Es como, mira, es como que Messi venga a terminar su carrera en Newell's. Él es hincha acá de en el Newell's. Boxing Club, en el hispano. Claro, él es hincha de Newell's. ¿Sabés la gente de Newell's cómo se va a sentir? Y él Obvio. se va a sentir si él es hincha de Sí, cada vez, digamos que está muy lejos. Claro, de que eso pase, ¿no? Pero Sí. ponete que, Hubo una que pase. Fue como... Sí, lo que pasa con la rareza de él es que es una persona de otro país que no era argentino, claro. y que lo vio de lejos y que... Se hizo y hincha que- de lejos. Es muy bueno, es muy bueno. loco. Bueno, la Eh, cosa que ayer Boquita 3-0. Y tengo un audio de una perla de color que en el post partido un movilero estaba haciendo entrevistas a los hinchas y a las hinchas y pasó una situación particular en vivo. Este es el movilero de Azaro, del canal de Azaro, Sí. un canal deportivo. Escuchemos a ver qué el movilero. A ver. También que se sumen algunos jugadores de ese estilo. Me gustaría Dybala, sí. Siento que igual tenemos potencial. O sea, con Dybala o sin Dybala, pero sí, me gustaría, obvio. Estaría bueno que venga la joya. ¿Sos periodista vos? ¿Qué cosa? Si sos periodista. No, Ah, porque tenés... No, buen análisis. Digo, ¿de dónde sos? de Lanús. ¿De Lanús? Sí. Como yo. Mira, Yo también. Mirá. Nacido en Lanús, vivo en Avellaneda, pero sí de Lanús también. yo de Lanús, estudio psicología, nada que ver, otro palo. Pero bueno, me gusta mucho Boca. ¿Y ahora dónde estás viviendo? ¿En Lanús? ¿Seguís en Lanús? En Lanús, sí. Bien, zona sur, como ¿Estás siempre. tirando onda? Bueno, Me espectacular. Dani, ¿nos seguís en AZZ o no? No, Bueno, ¿nos tenés que seguir? bueno, perfecto. Tenés, Están tirando onda. necesito que Escuchemos, suscribas escuchemos. ya. Bueno, listo. Porque si no, ¿viste cómo es? Queda documentado con la cámara. Queda documentado con la cámara. Te paso el Obligada a Instagram de seguirnos. AZZ. Dale. Aclaro esto porque del otro lado Sí. van a decir que te Ay, estoy pasando sí. mi Instagram. Igual no me molesta si me lo pasás. ¡Epa! Ay, ¡Qué bien ahí! A Hubo match ahí, hubo match. Muchachos, van a saber entender. Festejan desde el Festejan desde el Yo te estudio. paso lo de AZZ. Y encima el flaco no se la vio venir porque se ve en la cámara como, bueno. Ahí está, no sé si agarra la señal, pero... Claro, ella lo filmó, claro. Y supongo que será ese. A ver. Ya se puso nervioso, no sabía cuál era su Instagram, nada. Dale, hablamos. Igual. Dale, hablamos. No, todo el aire. ¿Viste? Se tiraron onda. Sí, de Muy repente, buena onda. totalmente natural Y fue. el estudio claro. fue como gol. Claro. Qué bueno que estuvo eso. Lo sorprendió. Eso fue después del partido. Exactamente, Que estaban sí. entrevistando a los hinchas que iban saliendo. Exactamente, la felicidad. Decí que hubo una retribución Una del buena otro onda. lado porque si no hubiera quedado como, uy, qué pesado, que Pero- me está Sí, sí, preguntando de dónde claro. soy, qué No, estudio. no, no. ¿Qué Sí, querés sí. saber, del partido o de mí? No, Claro, no, mal. pero se ve que Igual hubo- llamó la Oye, atención que sabía como un análisis que por ahí una hincha de Boca, varón o mujer, te puede decir, no sé, aguante Dale Boca, boca, te ¿viste? pega dos gritos. Le hace un Claro. análisis así completo que Claro. parecía, pero no tenía era hincha. ¿no? Una banda así como pone Rodrigo, boca, boca, boca. Claro. O dale boca, carajo. Yo a te mí pegan un me grito. cuesta el análisis, digo, jugamos mal, jugamos bien, nada. Se jugó bien. Se tienen que ir todos, ¿viste? Cuando salen calientes que perdés 2-1 en el último minuto, perdés 2-1 y lo quieren agarrar los hinchas. Y hay hinchas que son vitalicios, que son grandes ya. ¿Y cómo vio el partido, maestro? Que se vayan todos, que tiene que renunciar el técnico, sí, sí, todos sí. los jugadores que no vengan más. Para enojarnos no somos tan así, pocas No. palabras. Cuando hay enojo, ahí sí suelta la Vinieron lengua. a robar todos, que se vayan todos, que renuncie Riquelme, Y empiezan a cambio- pedir la renuncia pero- del presidente, todo para abajo. Y también, pero y aparte estaba calmada, haciendo un análisis como súper, como, hay Sí, que fue hacerlo. el movilero el que empezó. Claro. Pero vos, ¿de dónde sos? ¿Qué haces? Claro, porque le preguntó yo. Claro, No, ¿qué? pero vos fíjate que el movilero enseguida que la escuchó, la primera respuesta, Sí, tampoco es que estuvo no, tranquilo. Tampoco es. Tampoco Tampoco no fue. nada. Ay, qué distraído. Qué Te casualidad. saqué todos tus datos de data de dónde viniste. no, pero fíjate que él se sorprende porque ella le contesta respecto del partido, le contesta, y es por eso que le pregunta, ¿pero vos sos periodista?
por la forma que tuvo ella. ¿Y de dónde soy? Y después empezó de dónde soy. Bueno, ahí se tiraron onda los dos. Sí, tiraron onda los dos. Claro. Si pasa, hijo, pasó y se sorprendió. Es como, ey. Muchas coincidencias. Sí. ¿Sos de Lanús? Yo de Lanús. Claro, a Gorraville ya te ¿Cómo no le podía pasar en Instagram? Igual hay mucha gente de Boca que es de Lanús. Claro. Esto es una señal del destino. Claro, qué casualidad, ¿viste? Ponele. ¿Cuántos habitantes tiene Lanús? Sandro, otra vez hablando de estas cosas de Boca estamos hablando. El otro día, hace 2 días atrás, hablaste de la DJ. Ah, sí. De la DJ con la camiseta de Boca. Sí. Cierto. Sí. 2 días después en Infobae sale una nota igual yo creo que los de Infobae nos están escuchando. O vos estás trabajando en Infobae. O vos trabajás. Salió la misma nota que vos dijiste acá en el aire de esta radio 2 días después publicada en Infobae. Bueno, bien. Llegó a Boca, al festival, todo con el nombre del festival. Lo mismo que dijiste Boca, pero lo mismo. Vamos sumando ya la segunda vez. Vamos sumando puntos, sí. Ya la segunda vez. Mística. Así que atentos los oyentes. Sentiste así, agrandate así. Así, metele inflate así. Hay que estar tranquilo, pero tranquilómetro nomás. Pero hay que estar atento. Creo que es cuando uno está atento a su foco. Sí, claro, cuando vos estás atento a tu foco. Y a algo que se empieza a hacer viral. Sí. En algún momento lo levantan los medios. A mí lo que me llama la atención es que lo dijo 2 días antes y el otro día, hace una semana atrás, semana y media, el oráculo le dije lo mismo, porque él habló de algo del documental me acuerdo. Sí, de habitaciones vacías. Exacto. Y que después el documental de este movilero que hacía imágenes de los ataques que hay en Estados Unidos cuando hay balaceras. Que los lo estuvimos hablando, en un pase fue. Bueno, 2 días después salió una nota justamente de este movilero. Y también en el mismo medio, por eso te digo que Infobae nos escucha. Infobae escucha a Sandro. No afané las cosas de Sandro. Suena medio raro. Pero, ¿sabés qué? Yo cuando le afano Infobae pongo fuente Infobae abajo. Pues yo tengo que poner fuente Radio Nuevo Día. Sí, genial. Claro. Vos sabés que... así que nada, atentos los oyentes a las recomendaciones. Sí, no tan raros. Ojo, Ojo que no todo es inventado acá. A veces. No, es broma. ¿Sabes que tienen que estar atentos los oyentes? Porque tienen que participar. Hay consigna. Es verdad. ¿Hay consigna? Hay consigna. Sí, bueno. Hay consigna. Tengo una consigna media... A ver. Estrambólica. Hay que pensar consigna todos los días. Sí. A mí no se me ocurre. Vos sabés, le dije a Sandro ayer, yo traigo la de ayer, no la traje, porque no se me ocurrió nada. Tengo una, no tiene nada que ver con la vida real esto, bueno, claro. Ahí va. A ver, vamos a ver. Atenta a toda la audiencia de la 100.9. Ojo, Sandro. A ver. Se pueden ganar una docena de empanadas de Olivia Empanadas. Eso sí es de la vida real. Sí. Claro, sí. Ubicado en Fagnano 3229. Una docena y papas. Papas ñaiqui, listas para cocinar. Papas bastón o papas rejilla te puedes ganar. Un combo de 1 kilo de papa bastón y medio kilo de papa rejilla y otro combo con la misma cantidad, mismo peso y todo. O sea, tenemos 3 premios para el viernes. Al 2966 51 60 51. Tiene que responder la consigna del día de hoy. Ayer eran frases populares y el día de hoy es ¿qué haces para combatir la pachorra? Esa es buena. Esa es buena. No sé ¿qué tienen ustedes? Algo como para decir, bueno, tengo que activar. Qué complicado. Ay, pero es que a veces no tenés ganas de arrancar, ¿viste? Pero esa es la pachorra. Sí, bueno, ahí está, te tiene ahí. La pachorra es eso. La pachorra vos contra el sillón así. Me acuerdo de la publicidad. Aplastada la publicidad de... Tu gato viene, se pone al lado tuyo y empieza a ronronear. Uy, Dios, lo peor del mundo. Así. Claro. Yo estoy a mate. O sea, me dio sueño, preparo mate. Así estoy de la panza también. Sí. Y ¿saben qué? Es la consecuencia. Sí, pero y le pongo, no sé, es psicológico, porque no creo que me haga nada. ¿Y activás ahí? El mate siempre lo tomo amargo. Sí. Pero si quiero activar... Media cucharadita de azúcar. No, limón. No. Nada que ver. Pero es un truco. Pero no le pongo el jugo de limón. Corto un pedacito. Un pedacito de limón. Fresco. Y se lo pongo adentro del mate. Mirá vos. Ahí. No sé si es psicológico que yo después de eso ando re bien.
Mira vos, debe tener. Mira, me gusta el tips. Mira, no debe tener nada. Vos le preguntás a Manu Gil y va a decir, ¿qué cosa ácida y horrible que estás haciendo? Pero, ¿no se pone muy fuerte? ¿O va? Depende, si no quemas la yerba, el agua. Mira vos, zapa. me gusta ese Lau Tips. ¿Viste? Trambólico. Me gusta. Yo me activo cuando tengo así, me voy a pegar una ducha. Ahí va. Uy, qué horrible bien cuando. tibio, bien tibiecita y arranco. Ahí sí. Y si a veces no llegas a pegarte la ducha, andás re dormido. Todo el día en pedo, con sueño, o sea, en pedo. Sí, todo el día que sin ganas de hacer nada. Sí. ¿Viste? Depende del momento del también, día. Claro. Si me baño a la mañana, sirve. Sí. Si me llego a bañar a las 5 de la tarde, Yo me bañé cualquier hora. no me levanto, o sea, ni me dan ganas de salir. Ya me bañé para listo, no Listo, salgo me más. cansa. Claro, depende del momento del día. Claro, no Bueno. suelo bañarme ¿Y vos? tarde, pero... Yo, no sé. música Ahí va. o radio. Activar es como Muy que. buena. A mí me encanta escuchar la radio, pero la radio, digamos, no a través de internet. Una radio. Una radio vieja si la tuviera, o un mini lo haría. componente de esos viejos como el que tenemos ahí. Cosa que apretaba un botón y ya una sabe algo. transistores. Yo esa cosa me da una fiaca tipo de agarrar el celular, de tener que poner algo, la aplicación, es como estoy redormido y hacer Sí. eso es una fiaca. ¿Pero te gusta escuchar radio o radio a través de internet? No, lo Así hago con un aparatito. con la compu o con el celu. Ok. Pongo ahí algunas radios que tengo ahí a la mañana Sí. y ya me activan como me van tirando data y música también que tengo música. Por ahí si no tengo muchas ganas de escuchar información tan temprano, pongo música. Pero eso es como que hay sonido y ya me predispone bien y arranco. Claro, eso te iba a decir, depende de qué música. También. Que te Sí, levantes. Hay no. música que te baja y otra que es como... Depende, en el medio. Claro. En el medio. Ahí va. Sí, es verdad, la música levanta. Tenés Sí, razón. va. Yo- ¿Cuál era la consigna entonces que tiene que responder la gente? Cosas ¿Qué que cosas te hagas sacan la fiaca o la pachorra. Al 516051. Ahí ¿Y va. qué se gana? Una docena de empanadas de Olivia Empanadas, que están ubicados en Fagnano 329. 1,5 kilos de papas ñaiqui y otro 1,5 kilos de papas ñaiqui entregados en la puerta de tu casa también este viernes. Así que 51. ¿Qué cosas te sacan la fiaca? La receta en contra de la fiaca, ¿no? Sí. En vez de para la resaca, para la fiaca. Para la fiesta. Para la fiaca. Ahí va. Yo hice una experiencia. La semana pasada estuve viendo a través de internet la radio, el programa de la mañana, Sí. porque me interesa cuando vienen los invitados, ¿viste? Verle las caras, cuando empiezan a preguntar nuestros compañeros. Pero Analizando la cara, Vito. ¿Eh? Me muero. ¿Eh? Dale. Para verle las Sí, caras. es como tele, sí. Sí, como la tele. Para verle las caras al entrevistado, sobre todo. Claro. Pero más me gusta escucharlo a través del aire de la radio. Esta semana todo radio. Mira vos. Sin mirarlo. Old school. Una semana sí, una semana no. Tema musical, 1 de la tarde. Lo tengo elegido. Ya se lo mandé, ¿lo tenés, Rodri? Suena. A escuchar. Criminal Smooth. Michael Jackson. Ahí va. Are you okay?
15:44 minutos. Continuamos en este Fuera de Contexto de día, miércoles ya 15 de abril de 2026. Nos vamos a ir a la vecina provincia de Chubut porque está del otro lado de la línea Julio Cittadini, productor de Punta Tombo en la vecina provincia del Chubut, como te decía, porque allí se está vendiendo carne de burro, ¿sí? Noticia nacional fue esto. Y para hablar de este tema, porque es uno de los impulsores, ¿sí?, de la venta de este producto, está del otro lado de la línea, así que lo saludamos. Julio, buenas tardes. Beto y Sandro, te saludamos desde Radio Nuevo Día aquí en Río Gallegos. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Un saludo muy cordial. ¿Nos podés contar, Julio, cómo se te ocurrió esta idea que trajo más de una polémica en todo el país, ¿no? Porque se hizo nacional la noticia. Bueno, es así. Esto nace por una cuestión productiva. Uh-huh. La producción ovina en toda la Patagonia. Y nosotros no escapamos a esa situación. Uh-huh. Está tendiendo a desaparecer, cada vez se cierran más establecimientos, hay una incidencia tremenda de depredadores, y entonces, ¿qué pasa? Los que dejan de producir ovinos, no ser aptos los campos para vacunos, quedan abandonados. Acá en Chubut hay de miles de hectáreas de campo que dejaron de producir ovinos y tuvieron que abandonar. En esas circunstancias a mí me pasó lo mismo, tuve que sacar los ovinos que tenía y como no quería abandonar el campo, de alguna manera le di una vuelta de rosca buscando una... Y ahí se me ocurrió el tema del burro. Yo tenía alguna experiencia con burros y que aceptado. Ahora justamente de lo que está pasando, pero yo creo en definitiva va a tener aceptación una carne de muy buena calidad, muy buenas condiciones y bueno, continuamos, se ha cortado la comunicación, ahora vamos a intentar retomar con Julio Cittadini, productor de carne de burro, ni más ni menos. Qué quilombo que se armó cuando se enteraron a nivel nacional de este tipo de producto que se estaba vendiendo ya en algunos mostradores de Chubut. Justamente estamos hablando con el autor con el autor, creador de la idea de la venta de este tipo de producto cárnico en la Patagonia, y nos estaba dando explicaciones respecto de por qué, del porqué de la venta de este tipo de carne, de este tipo de corte. ¿Se puede hacer un paralelismo con sí. Anaco acá en Santa Cruz? Podría ser, le podríamos preguntar, en todo caso. Está Cristian acá y nos pregunta si se podría... hola. Se había cortado la comunicación, ¿me escuchás bien ahora? Ahora te escucho bien, pero no me... Se corta, no sé si estás caminando, Julio, si te podés quedar en un lugar abierto o cerca de una ventana, o si estás en un lugar cerrado. No, estoy quieto. Ah, mirá. No, si se corta es por otro... Debe ser algún otro motivo. Bueno, ahora sí te escuchaba y decías que, bueno, a raíz de los depredadores, a raíz de la poca venta del producto de carne ovina, se te había ocurrido ir por este lado, la venta de carne de burro. Sí, exactamente. Ahí se me ocurrió el tema de los burros. Yo ya había tenido burros, sabía de las cualidades y la calidad de su carne, y no tuve duda de que esto va a caminar, es decir, la gente lo va a aceptar. Y bueno, ahora estamos en un momento clave que es una prueba piloto que está patrocinada, no patrocinada, sino controlada por el Ministerio de la Producción, para ver
el comportamiento del matadero, y nos autorizaron a la venta el mostrador también en carácter de experimental, y también hacer la degustación que se va a hacer el pasado mañana. Ok. Perdón, mañana. Mañana. ¿Hay algún lugar del país donde esto ya se haya realizado o es la primera vez? No, este es el primer emprendimiento que plantea la posibilidad de consumo de carne de burro dentro del país. La carne de burro se ha estado exportando a Europa, porque en Europa, Italia y Francia, por ejemplo, la tienen como una carne especial de muy buena calidad. Los chinos la consumen de forma masiva, y acá en el país exportado burros, así como yeguarizos también, pero para el consumo interno es la primera propuesta que hay dentro del país. ¿Y cómo recibiste las polémicas? Porque hubo mucha gente también que no está contenta con la propuesta. ¿Cómo lo llevas? ¿Y qué respuesta le da a los que no les gusta? Bueno, yo en todas las notas que me han hecho he recalcado de que cada uno individualmente tiene todo el derecho a comer o no comer esta carne, pero hago hincapié de que la carne es de primera calidad, tiene propiedades alimenticias similares a la de carne de vaca, sí. Y entiendo que lo que pasa es que los que pueden estar rechazando es un problema cultural, es decir, claro. No está acostumbrada la gente de Argentina a este insumo, y entonces en principio puede producirse un rechazo, pero en la medida que la prueben y que se vaya de a poquito generalizando, yo creo que va a ser aceptada. Por supuesto, hay alguna parte de la sociedad que no la va a aceptar, y eso me parece normal. Lo mismo va a ocurrir con el tema del guanaco, ¿no? No, obviamente acá en Santa Cruz es plaga, el guanaco. Se está haciendo producción a escala también de lo que tiene que ver con el consumo de carne de guanaco. Y también hubo hace poquito aquí en la sociedad rural de nuestra ciudad una demostración y degustación de distintos platos con carne de guanaco, para que la gente también se acostumbre, ¿no? Ahora, las propiedades de la carne de burro, vos nos decías recién que en Europa se consume ya desde hace bastante tiempo. ¿Sirve para hacer todo? Asado, guiso, bife, lo que sea. Sí. Cortes que vos podés sacar en el burro son exactamente igual, los mismos cortes que sacás en un vacuno. Y el sabor y la calidad de la carne no tiene absolutamente nada que envidiarlo al vacuno. Si a vos te ponen en una góndola carne de burro y carne de vaca, seguramente que un experto te va a distinguir. Y en cuanto muy parecido a eso, te lo garantizo. Por eso la gente que lo prueba, hay mucha gente que asocia la posibilidad de que la carne de burro sea parecida a la carne del yeguarizo, y realmente no tiene nada que ver, No tiene el mismo sabor. No, el burro es prácticamente el mismo sabor que el vacuno, muy parecida. Julio, ¿y cómo se te ocurrió proponer la venta de carne de burro? Digo, ¿leíste alguna cosa que tenga alguna publicación que hablaba de esto, de la venta de este tipo de carne en Europa, en otros lugares del mundo? No. Yo sabía que en Italia y Francia se consumía, pero la idea de impulsarla acá en la zona fue por una... ¿Qué puedo criar? ¿Puedo criar los burros? Bueno, vamos a criar los burros y vamos a impulsar el tema de su consumo. Ahora estamos en el momento crucial, que es cuando estamos a punto de conseguir ya las autorizaciones, y
ruedo, como quien dice, ¿no? Yo creo que en la carnicería fue un éxito lo que llevamos, porque se llevó carne que el carnicero estimaba que iba a tener para 10 días por el hecho de que era una cosa nueva y qué sé yo, y en un día y medio se vendió todo y volvía por más la gente. Mirá vos, te iba a consultar, claro, es mucho más barata que el corte vacuno tradicional, ¿no es cierto? Sí, en este momento también con carácter experimental se puso a 7.000 pesos los cortes, 7.500 pesos. Acá en Trelew la carne de vaca está entre 20 y 25.000 pesos. Claro. Ahora, yo lo que sí quiero resaltar que esa diferenciación es una circunstancia que no tiene nada que ver el origen del proyecto. El origen del proyecto fue por una cuestión productiva y no por una oportunidad de crisis, ¿no? Ajá. Bien. Ok, Julio, ¿hiciste los estudios de mercado, digamos, te da como para la crianza de estos animales ahí en la zona y poder tener una cadena, digamos, de producción en caso de que se dé una venta así a mayoritaria, digamos, que la gente acepte el producto? Sí, eso va a ir creciendo, digamos. La oferta va a ir creciendo junto con porque en este momento soy el único productor que tiene burros en una cantidad importante acá en Chubut. Entonces, yo no estoy en condiciones de abastecer todo lo que surja. Claro. Pero ahora con las autorizaciones de matadero y de venta al público, hay varios productores que se quieren integrar y empezar a producir. Entonces, cuando eso ocurra, en poco tiempo va a tener una oferta y que seguro va a poder cubrir la demanda. Y más adelante, bueno, veremos si podemos cubrir la oferta, una posibilidad para afuera. No. Le hago una consulta. Si bien usted dice que no tiene que ver con una oportunidad durante este momento por ahí de crisis económica, hay un bajo consumo de la carne siempre que hay una crisis en Argentina. Esto también es una especie de fotografía del momento del que estamos viviendo. No, eso... yo lo que quería significar de que eso ha sido una coincidencia, pero no es que nosotros buscamos salir con este tipo de carne por la situación económica. A eso me refería cuando decía de que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Nosotros el burro la planteamos como una cuestión productiva. Se da la casualidad que justo cae en el baile, por decirlo de alguna manera, en un momento, y lógicamente, al poder presentar una carne de altísima calidad a un precio muy competitivo, eso va a ayudar también, eso no hay ninguna duda. Julio, le agradecemos este primer contacto, vamos a volver a hablar con usted después de la degustación. Nos decía que va a ser mañana, tal vez la otra semana nos volvemos a comunicar para ver cómo fue todo. Con todo gusto, mañana ya tenemos, la parrilla está explotada con la gente que va a ir, así que con todo gusto, cuando quieran, contacto, y estoy muy contento que me llamen de Santa Cruz, porque en realidad yo soy de Santa Cruz. Qué bueno. Estuve toda mi vida en Santa Cruz, hace 10 años que estoy acá, pero mi corazón sigue en aquellos pagos. Muchísimas gracias, Julio, por su tiempo. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y estoy a su disposición. Llámenme cuando quieran. Muy amable, gracias, buenas tardes. Gracias, hasta luego. Julio Cittadini, productor en Punta Tombo, en Chubut. Carne guanaco polémico.
¿Vos probarías? Carne de burro. De burro, de Guanaco, Y ¿probarías? probaría por curiosidad y queda... y nos acercamos a este productor de Chubut. Sí. Porque primero, cuando uno ve la noticia dice, wow, ¿en qué situación está el país? Sí, claro. Para que haya posibilidades de que Argentina, uno de los exportadores de carne más grande del mundo, de repente tenga un interés en nuestra comunidad, que es cultural, la carne, que nos juntamos este fin de semana en Argentina, va a haber un consumo de carne extraordinario. ¿Por qué? Porque viene el superclásico. Siempre pasa que aumenta el... Se juntan todos a ver, los hinchas, los amigos, los gente de River, los de Boca. Hasta gente que no le gusta el fútbol, come el asadito y aumenta. Y en este contexto de crisis hay menos gente que va a consumir. Y que de repente haya un consumo para una carne experimental o un producto que está probándose y que haya una demanda, habla de que hay mucha gente que no está pudiendo comprar carne, básicamente. Claro. Un alimento básico para nuestra cultura y para nosotros. Que acá abunda, no es que acá falta lugar para criar o que falta justamente el producto, digamos, el básico, que es la vaca. Hay vaca para tirar para arriba en Argentina. Lo que pasa es que se está vendiendo todo. Se vende afuera. Y acá nos venden a precio dólar el kilo de carne. Estamos pagando 23.000 pesos un kilo de carne, 22.000, 21 en algunos casos. Las vacas son de los otros, nosotros... Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Exactamente. Ahí va, ¿no? Y ahora va a pasar con los burritos. Che, sí. Y ¿sabés que escuchar el burrito sencillo, no? Tenemos el burrito sencillo está bueno. De Divididos. ¿Qué pasa? Él dice que no tiene nada que ver con la... Que no tiene sabor a carne de caballo, porque se vende a veces carne de caballo faenada. Yo sé y conozco gente que vende carne de caballo, que consume carne de caballo, y te la venden como carne de vaca y te la hacen pasar, pero tiene otro sabor. Exactamente. Pero él dice que la carne de burro no tiene sabor a carne de caballo. También dice que no tiene nada que ver con la crisis, sino con una cuestión de producción, que es más fácil de producir. Justo se le dio, claro. Por eso yo le preguntaba si habían hecho los estudios de mercado correspondientes para ver si la cadena, digamos, crianza, nacimiento, desarrollo del animal, faenado y todo eso, le da para hacer todo el circuito productivo. O era por ahora, o es por ahora por la crisis. Claro. Porque 7.500 pesos con 21 lucas que te sale un kilo de paleta, te compras 3 kilos de carne de burro. Todos los cortes están a 7.500. Precio promocional. Es medio agarrado de los pelos. Bueno, ponele. Otra cosa es que de repente durante años se consuma burro. Que se comienza a consumir habitualmente, que también puede suceder, ¿no? Pero acá venden la carne de guanaco y la carne de guanaco ahora está carísima igual. O sea, igual siempre terminamos gastando caro. Hay interés ahora. Veo interés en el consumidor de probar a ver qué onda. Yo creo que también es por la alternativa del precio. Sí, claro. Pero bueno. Hay que ver. Vamos a escuchar Divididos. Escuchamos el burrito sencillo. El burrito sencillo, ya que estamos. Sencillo va solito al corral. Buscando el amor bueno que te dé libertad. ¿Cuántas veces corro y no te puedo alcanzar? Yo me pongo tu uniforme.
te alarmes. Romero Sistemas, empresa de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 433322. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. ¿Necesitas un momento para vos? Viví la experiencia de un día de spa completo en Silk Spa y Salud. Disfruta de sauna seco, ducha solar y un novedoso espacio con bioestimuladores faciales y corporales. Relájate en nuestro exclusivo spa japonés y déjate llevar por masajes pensados para renovar tu energía. En SIP, Spa y Salud, apostamos al bienestar y a la salud integral de cada persona, con excelente atención y un ambiente único en Río Gallegos. Estamos en calle Los Puentes, 2944. Turnos al 2966 35 37 50. Búscanos en redes como Centro Integral de Profesionales. SIP, Spa y Salud. Bienestar que se siente. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Comprándolo todo, Ortega y Gasset, sonrisa de ida, la fiesta empezó. Quedó el móvil, calle para atrás, gente germinando, esperando el sol. Un bicho con cortina. 9 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Como te contamos, Cristian estaba acá en el estudio cuando hablábamos del consumo de carne de burro. Sí, estaba muy atento. Estaba atento. Le pregunté, no sé si... Cristian está como para queda carne de gato burro. por liebre o ¿Sabés burro que por el carne? viernes hubo un evento de Sí, carne de de guanaco. guanaco? Nosotros estuvimos acompañando con el sonido. Sí. Muy interesante. Ya el año pasado en la fiesta del Cordero nosotros compramos carne de guanaco. Cometí el error de comprar un bulto de 5 kilos de carne picada de guanaco y congelarla toda junta. Así que cuando la congelé la tuve que cocinar. ¿Toda? Sí, así que tengo un montón de empanadas de carne de guanaco en mi casa todavía porque tuvimos que hacer un montón de comida. Pero pasan como... Si no te dicen qué es... Pasan. Pasan como carne de cualquier cosa. Está muy bien. Va, no sé qué sabor tendrá el burro.
Claro, yo me reía porque se cortaba, pero yo me imaginaba que el loco iba en burro, entonces por eso se cortaba la señal. Quédate quieto, quédate burro, quédate quieto por favor. Bueno, tenemos la columna de todos los miércoles, está el profe Cristian Borden, ahora sí hacemos la presentación formal. Bienvenido Cristian, con invitado en el piso. Con invitado. No sabía bien cómo empezar, como que a veces cuando pienso en las columnas, agarro por varios lados. Y ahí ya me desconcentro y lo primero que hay que hacer dicen que es quedarse con la primera idea. Estos días estuve bastante sensibilizado porque mi hermana empezó a ver videos de esos que grababan en cámaras de cassette, de esos cassettes chiquititos de 8 milímetros me parece que son, eran como unos mini cassettes de video. Que una cámara que tenía mi papá y siempre grababa cosas, un adelantado, viste que hoy por hoy uno como, bueno, cociné algo rico y hago un videito. Claro. No sé, estamos jugando, vamos, le van a abrir un regalo y filmamos. Bueno, él siempre lo hizo eso y apareció un videito de Adriel abriendo un regalo de Navidad, Adriel, mi hijo que está estudiando en Buenos Aires, su primer batería. Ajá. Me causa mucha gracia porque nosotros tenemos una anécdota que Adriel, y no sé si fue acá, que le hicieron una entrevista y le preguntaron, cuando, no sé, tendría 16, 17 años, le preguntaron, ¿y cómo empezaste a tocar la batería? Sí, pregunta de protocolo casi. Y Adriel dijo, no, bueno, mi papá de casualidad tenía una batería en la casa. Y siempre nos reímos de eso, porque es como que de casualidad, mirá una batería. Y como que sacó una manta así y había una batería llena de polvo, tipo que encontró Jumanji. No era tan... Como que había encontrado Jumanji. Sí, no es como que en cualquier casa... No, había una batería y bueno, empezó a tocar. Claro, y tampoco que entonces, no era profe de matemática, profe de música. Mezclando un poquito la anécdota que es graciosa, pero él lo dijo así porque estaba nervioso. Y claramente no fue casualidad. Y a veces uno no se da cuenta cómo proyecta los sueños propios en sus hijos, o en sus alumnos, o en la gente que lo rodea. Y cómo después esos sueños son posibles, se hacen realidad. Y acá tenemos un ejemplo también, porque aunque suene algo así como, yo soñaba con volar y tengo de repente me salen alas y tipo el sueño de Disney, hay sueños bien concretos que, por ejemplo, puede ser esto de vivir en la música, viajar. Yo le preguntaba a Pablo, bueno, hacemos un resumen a ver con quién tocaste. Me dice, bueno, toqué con Soledad, toqué con Abel Pinto, tocó en el Teatro Colón, formó parte de la orquesta, viajó a ver si me acuerdo, a Alemania. Y te dije que iba a inventar los otros países, pero no lo voy a hacer. ¿Cómo andás, Pablo? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, bien. ¿Vos sentís esto de que has cumplido un sueño? Sí, la verdad que siento que cumplí un sueño, pero también siento que cumplí más. O sea, hay cosas que ni siquiera las soñé porque para mí eran imposibles. Claro. ¿Cómo por ejemplo? Por ejemplo... Bueno, a los 18 me fui a estudiar a Buenos Aires y me acuerdo que pasaba siempre en el colectivo por afuera del Teatro Colón. Claro. Y mi sueño ahí era estudiar en el Teatro Colón, que te hacen un examen y es súper difícil. Mi sueño era ese, digo, ojalá algún día pueda entrar. Pero nunca me imaginé que después de los años iba a entrar a la orquesta profesional, como contratado obviamente, pero ser parte de eso, cuando me pasó eso dije, no, esto ni siquiera lo soñé, era imposible para mí. El primer sueño era poder entrar a estudiar. A estudiar, solo a estudiar. Claro. Bueno, vamos a hacer el ping-pong así de protocolo rápido. ¿Cuántos años tenés, Pablo? 28. ¿Un nombre completo? Pablo Darío Díaz. ¿Vos sos nacido acá en Río Gallegos? Yo soy nacido. ¿Y a qué jardín fuiste? Uy, me mataste. No te... ¿Escuela? ¿35? No. ¿Cuál es el que está al lado del 39? No, parate, man. Estaba en la Laguna de la Gorda. Algo de 30, ¿no? Ya se dijo la Laguna de la Gorda es de Río Gallegos. Sí. Ya está. ¿Vos sos de ahí por el barrio? Estoy cerquita, más o menos sí. Bueno, ¿primaria? Primaria, primero fui a la 19. Ajá. Y cuando pasaban ya la 25 me cambié a la 11. Ok. Porque Bien. a la tarde iba al conservatorio, si no me mataba. Claro, eso te cortaba el estudio. Me mataba. ¿Dónde empezaste primero, el conservatorio o escuela Reci, la orquesta del barrio? Empecé en el conservatorio, yo empecé con piano primero. Ajá. ¿Cuántos años tenías? Tenía 9 cuando arranqué. ¿Y cómo pasaste al cello? Y fue a los 10, un año, porque mi hermana había empezado a tocar violín en la orquesta
y venía recontenta. Yo venían profesores acá, se le daban clases. Y un amigo me empezó también a decir, veniste a la orquesta, que jugamos la pelota todo el día. Nicolás D'Amico, también de acá. Y me decía, venite, que jugamos. ¿Él está viviendo en Buenos Aires? Él vive en Buenos Aires ahora, sí. Bien, sí, se me acuerdo, uno alto. Sí, uno alto, sí. Y hasta que un día, de tanto que me molestó, mi hermana un sábado vuelve y dice, hoy comimos torta en la orquesta. Sí. Chao, el otro sábado. Dijiste, ya, vamos a comer torta. Sí. Chao, claro. Bueno, no, vení todos los miércoles, claro. Los sábados, sí, siempre había como un desayuno, ¿viste? Sí, claro. Y era verdad, era jugaban como mucho al algo fútbol. que te llamaba. Sí, al sí, fútbol, claro. ¿Vos cómo pensás o qué tan importante es el rol de los lugares como el conservatorio, de los lugares como la orquesta del barrio, en esto de crear sueños, de que aparezcan opciones de vida, de trabajo, de futuro? Como si vos no hubieses conocido esos lugares, posiblemente tu realidad hubiese otra. Sí, sí, ya te condicioné con lo No, totalmente. Yo creo que primero que si no hubiese existido ni el conservatorio ni el... ¿Pero vos fuiste porque vos querías ir o porque te llevaron tus viejos? Al conservatorio yo quería aprender piano. Yo quería tocar piano cuando era chico. Mirá vos. Y a la orquesta fue de casualidad, claro, por esa cuestión que Voy a hacer una pregunta clave porque Beto está enloquecido porque la nieta está yendo... Tu hija está yendo al conservatorio. Sí. ¿Y algún mucho momento más quisiste grande. dejar? En un momento dejé. Ajá. Pero dejé todo. Dejé el conservatorio y la orquesta. Wow. Pero yo tocaba cumbia en el piano. Claro, en el medio. Entonces yo seguí tocando hasta que en un momento dije, no, tengo que volver. Me volvió a gustar el estudiar y ahí volví, ¿viste? Mirá ese lado desconocido. Sí, nadie sabe esto. ¿Empezaste a tocar en algún grupo? Sí, en 2 bandas de cumbia. ¿Cómo se llamaban? Una era la banda de cumbia de la escuela 62. Mirá vos. Y la otra no me acuerdo porque mi primo me llevaba ahí. Mi primo tocaba la batería. Qué importante igual ese momento en donde aflojás, pero aparece otra beta y te muestra que es por ahí el camino, por el camino de la música, ¿no? Sí, tal cual. No, a veces hay que alejarse un poco para después volver. No, y que además la música, hay muchísimos estilos y todos tienen lo suyo. Sí. Todo es difícil y está buenísimo también saber un poco de cada uno, ¿viste? Sí. O sea, que recién él decía de los ámbitos y esas cosas, ¿viste? Y vos contaba la experiencia de la torta, el desayuno. Y yo no sé qué pasa en esos ámbitos, porque en realidad a mí lo que me está pasando es que mi hija quiere ir todos los días al conservatorio. Y no todos los días tiene clases. Entonces me dice, llévame porque me prestan el piano y yo puedo ir a practicar. Y la llevo, la dejo porque quiere ir, no es que la obligamos, nada. Hay un lugar clave. Cuestión, hay un lugar clave que el otro día me pasó lo mismo con Bautista, mi hijo que está yendo. Sí. Yo creo que es la gente igual. No, las mesitas. Ah. Hay un espacio donde están las mesas y hay sillas. Sí. Y que los chicos se juntan ahí así como nosotros con bicochito mate y supuestamente hacer tarea o a estudiar. Claro. Mentira, están toda la tarde ahí o tocando, charlando, haciendo Qué bueno eso. Van socializando. Después sí estudian un poco. La parte más importante es la social, me parece. Más que nada al principio, ¿viste? Sí, claro. Te sostiene igual, te dan ganas de ir porque tal vez hay un momento en donde te puede llegar a costar. Y como que por más que te cueste, lo que yo veo, que por ahí le cuesta algunas cosas, ¿viste? Viene y nos cuenta, y nosotros que no tenemos ni idea de lo que está aprendiendo, digamos, tenemos una idea, pero no vemos, no, que tengo que acomodar el dedo, que no tengo que doblar los dedos, que tal cosa, que tal otra, y viene y nos explica, esta es una nota, esta es la otra, y nosotros, bueno, le hablábamos, acompañamos, pero en realidad le agradó mucho, así que estamos muy contentos con ese tema, porque es como que se desenchufa de esto. Sí. Termina el seco y dice, no, ahora vamos, No, y te juntás con gente también que tiene los mismos gustos tuyos, ¿no? Claro. Eso también. Sí. Eso también. A mí me pasó por ese lado la experiencia. De decir, soy el único fan de la música en la escuela y de repente vas a un lugar donde es como una escuela, todos son fans. Sí, claro. Y vos decís, bien, te sentís menos como apartado, ¿viste? Raro. Exactamente, sí. Yo solo quiero ser parte de ellos. Claro, exactamente. Quiero ser uno más. Sí. Bueno, nos salteamos un No, montón de pero bueno, viste que sí. la charla te va llevando. Bueno,
Pablo, empezaste en el conservatorio, orquesta del barrio. ¿En qué momento te fuiste a estudiar? ¿Cómo fue eso? ¿Surgió de vos, de tu casa? ¿Sos el primero de tu familia que se ha ido a estudiar? Contame un poquito de eso. Mirá, empezó a aparecer la idea cuando yo tenía más o menos 15 años, ¿viste? Con la orquesta lo bueno era que viajábamos mucho a tocar y en un momento me llaman se llamaba la Orquesta del Bicentenario. Sí. Una orquesta que reunía grupos de todas partes del país. Te pagaban todo, te ibas una semana a ensayar y a tener clases con maestros de todo el mundo. A veces venían de afuera. Ensayábamos una semana, una orquesta gigante, y de ahí nos íbamos de gira por el norte, por lo general, de Argentina. Y el concierto final, esa primera vez que fui, fue en el Teatro Gran Rex, ¿viste? Sí. Y bueno, cuando pasó todo eso, yo me sentía una estrella, ¿viste? Porque si no entrabas en el avión. No, es impresionante, la primera vez, claro. Y cuando fue el concierto final ahí en el Teatro Gran Rex, ahí no lo podía creer. No pensé que existía todo eso, ¿viste? Ni siquiera que se podía vivir. Después me enteré con el tiempo, ¿no? Bien. Pero cuando viví todo eso dije, la verdad que me gustaría dedicarme a esto. Me gustaría estudiar esto. Y después se fue repitiendo, creo que fueron 4 veces que lo hice. Y ya tenía los profesores de Buenos Aires, ya los conocía. Tenía amigos que se iban a ir a estudiar, amigos que ya estudiaban ahí. Entonces dije, bueno, me quiero ir a Buenos Aires. Ahora nunca, claro. Bien, lo que vos aprendiste acá, ¿cuánto te sirvió? ¿Cómo te sentiste encarando a otro nivel de estudio, digamos? Porque a veces pasa que el que termina el secundario y se va a estudiar siente como que entra desnudo a la universidad, por decirlo así. Y bueno, no sé cómo ves vos, evaluás eso, y además eso cómo hoy repercute en tu función como docente, porque también me ha pasado a mí, digamos, a mí me alegra, por ejemplo, saber que Adriel está estudiando libros que yo estudié y que yo le doy a mis alumnos. Claro. Entonces digo, bueno, entonces no estaba tan mal. Claro. Es como uno empieza a evaluar esas cosas. Sí, y hoy Pablo cumple también un rol como docente y también como productor y generador de algunos eventos, que ahora vamos a charlar de eso. Entonces, ¿cómo se dio ese nexo? Vos decís, bueno, de repente te chocaste con una pared, no fue tan así. Sí, al principio lo que pasaba era que uno cuando iba a estos encuentros conocía gente de todo el país y vos, quiera o no, uno compite, ¿no? Entonces vos te medías a ver dónde estás parado. Y la verdad que era que no estaba tan mal, ¿viste? Entonces yo digo, bueno, más o menos estamos viendo lo mismo, ¿viste? Más que nada en el cello, que era algo súper nuevo acá, y no había profe, ¿viste? Venían de Buenos Aires una vez cada tanto a darnos clases. Entonces ahí me di cuenta que eso iba súper encaminado, y aparte de eso yo hacía el conservatorio. Yo hice todo el conservatorio en piano, que a eso me daba la teoría, y bueno, el piano es un instrumento que te lo dan en todas las carreras. Sí. Por más que vos hagas canto, hagas cualquier otra, el piano es un instrumento obligatorio en la universidad. El ciclo básico. Claro. Entonces yo creo que fui con una ventaja de saber el piano y que las armonías, tocar el piano me facilitó mucho la teoría también. Entonces me parece que fui con un nivel, me acuerdo en ese momento era exigente, y cuando rendí en la universidad para entrar, que estaba el examen de ingreso en la UNA, era horrible porque si no quedaba tenías que volver el otro año. Ahora por suerte cambió. Chances, claro. Por suerte cambió, pero claro, me acuerdo que fue súper difícil, pero pude ahí pilotearlo bastante. Entonces sí, creo que era casi lo mismo lo que da. Después obviamente en la universidad te dan muchísima más materia, viste, que eso ya en ningún conservatorio me parece que lo podés ir viendo de antes, pero no, sí, yo creo que el nivel está equiparado. Bien, como músico profesional, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es el proceso? ¿Te llaman para tocar? ¿Vos estás tocando con compañeros? No sé cómo se dio de, por ejemplo, participar acompañando algunos conciertos, ir a la tele, todas esas cosas, digamos, más efímeras, si se quieren. O sea, es mucho más importante tocar en el Teatro Colón, pero lo más visible es tocaste con Abel Pinto. Sí, digo, Soledad, no sé, esas cosas. ¿Cómo se da esa mecánica? Vos decís, bueno, un día estás ahí, te llaman, che, ¿querés tocar con...? Sí, no sé. Sí, yo hablaba con mi hermanita, viste, que uno tiene que tratar de hacer lo mejor posible su trabajo,
y la imagen que uno da también es muy importante, porque si yo hago bien mi trabajo y quizás me escuchó alguien que después dice, che, justo me faltaba un chelo, ¿viste? Me gustó cómo tocó, y así me empezó a pasar, ¿viste? Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, trataba de hacer lo mejor posible, por más que me paguen una miseria, ¿viste? Muchas veces ni me pagaban al principio, y me metía en todos lados, ¿viste? Empecé a tocar folclore en las peñas, la guitarreada, me empezaron a llamar, y cada vez me llamaban para grabar con grababa una grabación con ¿cómo es que se llama? Mario Álvarez Quiroga, ¿viste? Sí. Y entonces ahí dije, mirá qué bien. Y de a poquito empezaron a llamarme de lugares más importantes, pero siempre trataba de hacer lo mejor posible, por más que esté tocando con nadie, que no conocía a nadie. Claro, sí. Entonces en un momento formamos un cuarteto de cuerdas en un asado con amigos, ¿viste? Sí. Nada que ver. Y dijimos, che, no existe esto, hagamos un cuarteto. Todos tocaban folclore, pero tocábamos como en un formato de música clásica. Claro. Entonces lo adaptamos, y justo cuando pasa eso nos escucha un violinista y dice, justo necesito un cuarteto para tocar con Soledad Pastorutti. Y justo, ¿viste? Cayó del cielo, sí. Entonces listo, ahí empezamos a tocar con Soledad, hicimos varias giras, presentamos el disco, y después yo entro al Instituto del Teatro Colón, con el que te llamaban, si veían que le faltaba un chelo, llamaban a varios, y justo aparece, por ejemplo, el proyecto de Abel Pintos de la grabación del disco de ¿Los himnos? De los himnos patrios, sí. No me digas que estuviste ahí. Sí, Bueno, ahí estuvimos con Nicolás D'Amico también, que es de acá. Participamos ahí, fue increíble. Apareció acá en un momento del Chiqui Tapia con la Copa del Mundo. Nada que ver, ¿viste? Surrealista. ¿Qué está pasando? Es como, ¿estoy soñando o qué pasó? Está surrealista. La Copa del Mundo toda... Wow, supongo que era una réplica, ¿no? Sí, es la réplica que traen. Sí. Todo custodiado así, con un tipo ahí de traje al lado. No, tremendo. Y yo creo que así se fue dando todo. Y después, bueno, lamentablemente hay como una especie de monopolio, ¿no? Hay gente que es conocida que está en todos los eventos, ¿viste? Claro. Viene a tocar Shakira y él va a estar seguro. Claro. Vienen, sí. Están, digamos, en ese circuito. Sí, están en ese circuito y lamentablemente no se cambia mucho el circuito, ¿viste? Claro. Es lamentable, digo, porque a veces todos tienen la oportunidad de tocar, pero siempre está el mismo. Sí. Entonces, cuando vas entrando ese círculo así muy de a poco, una vez que ya te llamaron a uno y te empiezan a conocer todos y te llaman, sí. Claro. Entonces ahí, por suerte, viste, empecé a entrar en un círculo que junto con el cuarteto también nos llamaron mucho. Así que ese fue el camino. Fue, te digo, al principio... Re loco. No, al principio no me pagaban nada. Claro. Iba a tocar por un pedazo de pizza y la coca, ¿viste? Te servía estar ahí, digamos, pero era una cuestión... Yo no lo hice pensando en esto tampoco, yo lo hacía porque me gustaba y porque también no tocaba tanto folclore en bandas, entonces quería aprender, ¿viste? Claro, los arreglos, ¿quién los hace? ¿Quién los decide? ¿Se escriben? ¿Te los dan? ¿O le metés fruta nomás? Por lo general, la Soledad, por ejemplo, la banda ya tenía todos los arreglos armados, ¿viste? Ellos le pagan a un tipo que te hace todos los arreglos, entonces vos vas y tocás lo que tenías ahí enfrente y listo. ¿Y es muy difícil o muy fácil? Sí, era bravo. Tenía cosas bravas. Tenía cosas bravas pero era a veces difícil coordinar. No había ningún director, o sea, es todo lo contrario a la música clásica, ¿viste? Que vos tenías a alguien dirigiéndote. Ahí tenés el clic y es otra cosa, ¿viste? Claro. Sí, estaba buenísimo. Qué bárbaro. Hay algo que te quería consultar. Cristian inició la charla con la idea de los sueños, de poder estar arriba del escenario, de cumplir tus objetivos. ¿Hubo en algún momento un pensamiento de decir, no se me va a dar o me bajo acá? Sí. Yo casi dejo de tocar 3 veces. Porque antes de la pandemia me lesioné, ¿viste? Ajá. A los 2 años de irme a estudiar a Buenos Aires me lesioné los tendones del codo. Y no me podía recuperar. ¿Tocando o haciendo otra cosa? Tocando y tocando demasiado. Claro. Y estresado, ¿viste? Claro. En la ciudad a veces te lleva eso. Y no me podía recuperar. Y era imposible. Y bueno, pensé en volver, ¿viste? Bueno, volveré, me dedico a otra cosa.
Pero lo intenté nuevo, viste, y por suerte ahí después de la pandemia empezó a cambiar todo. Para bien. ¿Y hoy cómo estás, digamos? ¿Seguís trabajando lo mismo? ¿Te llaman, te convocan para ir a tocar? Por suerte mantuve todos los contactos, viste, y sigo... Bueno, a ver, con las herramientas que uno tiene acá, viste, te pedí algún día, viste, para faltar. Y trato de hacerlo porque también hay algo, me parece, en el músico, tenés que estar en movimiento, viste. Si vos dejás de tocar, también perdés nivel, me parece. Bueno, por ahí yo, Pablo, nos cruzamos en algunos lugares, la iglesia, más que nada. la biblioteca. Y bueno, las anteriores oportunidades que quise hacer alguna entrevista, no estaba acá. Pero un día está trabajando como hoy, se va a dar clases, y al otro día de repente aparece una historia así en, no sé, por decir París, o de repente está en Buenos Aires tocando, o a la noche lo ves acá en Patagonia, en La Peña. Es como que está en movimiento, él está haciendo muchas cosas, y está buenísimo todo ese impulso. Yo tengo una alumna que se llama Maiten, en que la nombré el día que estuvimos hablando de María Elena Walsh. Sí, que cantó... que canta muy bien. Canta muy bien, Maiten. Escuché el otro día. Y me contó movida que estaban haciendo en estos días de músicos para el alma. Sí. Que también es un contacto tuyo. Ahora vienen tus compañeros. Estuvieron tocando en el hospital hace poquito. Sí. Hay ideas de viajar, ir. Muchas veces yo sé que, digamos, vos pones plata de tu bolsillo, tiempo, y le pones las fichas. Y ahí tengo dos preguntas. Una es, ¿por qué lo haces? O sea, yo sé, tengo mis ideas, pero digo, está bueno a veces transmitir este mensaje, digamos, ¿por qué vos haces las cosas? Porque simplemente podrías dar clase o irte vos solo a tocar. ¿Y por qué haces esto de que vengan otros, que enseñen, que viajen, generar estas cosas? Y también, ¿cómo ves vos la realidad o también el presente y el futuro de la música académica, lo que es más conocido como la música clásica acá en Río Gallegos? Mirá, a mí me pasa que soy una persona que soy muy inquieto, ¿viste? A veces las oportunidades no te llegan, porque si uno se queda quieto nunca te va a llegar nada. Entonces intento también salir a buscar todo, ¿viste? Todo el tiempo estoy viendo, por ejemplo, cursos en el extranjero, y ahí pongo la plata de mi bolsillo porque sé que es algo bueno para mí, para mi futuro, y también es algo que disfruto, ¿viste? Yo disfruto mucho aprender de gente mejor que yo, entonces si tengo que poner plata y puedo, lo hago, ¿viste? Y después me gusta lo que hablamos hace un ratito, por ahí uno no sabe la oportunidad que te espera del otro lado. Por ahí, por ejemplo, el año pasado fui a un curso en Brasil, no entendía nada del profe, pero después de los días empecé a entender un poquito, y él me ofrece hacer un máster de violonchelo en San Pablo, pero claro, tenía que hacer una tesina en portugués en octubre, y era julio. Y le dije que no, ¿viste? Sí. Pero, por ejemplo, ves esa oportunidad que si yo estaba preparado, quizás la podía agarrar. Ahí me parece que en todo lo que decís y todas las oportunidades que se te aparecieron es que siempre te encontrás bien preparado. Pareciera que estás para decir, estoy, digamos, ¿no? Sí. Como porque una cosa, a veces aparecen oportunidades y te da, primero no te sentís seguro, o no estás preparado, o la pensás mucho y no la dejás, pero por lo general parece, por todo lo que contás, como que estás para eso. Y me ha pasado que no también, pero una vez una profesora, Gloria Panqueva, del Teatro Colón, ella es rusa, y era dura a veces en las clases, ¿viste? La verdad que yo a veces salía frustradísimo en sus clases, pero una vez me dijo algo que lo entendí con el tiempo, ¿viste? Me retaba mucho para que estudie, y un día me dice, las oportunidades te pueden llegar en cualquier momento, y vos tenés que estar preparado, entonces tenés que estudiar mucho. Pero yo, bueno, pero no hace falta estudiar tanto. Para un poco. Me costaba un montón. Y vos sabés que después de grande lo entendí, porque a veces justo te escucha la persona indicada, claro, y justo tocaste estás bien. En el lugar justo, en el momento justo. Estudiaste, claro. Entonces sí, viste, así se dan muchas cosas. Eso tenía toda la razón ella. Y después respecto a traerlos para acá, yo me acuerdo que cuando era chico me motivaba muchísimo que vengan profesores, viajar yo también a tocar,
y escuchar músicos de una calidad buena, ¿viste? Vos decís, wow, esto me gustaría hacerlo en el futuro. Entonces yo por eso creo muy importante que las cosas que viví en Buenos Aires o en otros lugares, también poder traerlas acá y que los chicos que están estudiando vean eso, aprendan y sepan que existe vivir de tocar, ¿viste? Existe el teatro, existen oportunidades en el mundo que ojalá puedan aprovecharlas todos, ¿viste? Hace un ratito fuera del aire charlábamos del cómo generar esas cosas y vos me contabas esto de qué es posible. O sea, cuando a veces las cosas no vienen desde el lado del Estado, ¿viste? Bueno, lo hacemos privado y vendemos entrada. ¿Querés contar algo de eso? O sea, sí, como dejar el mensaje, ¿viste? Que charlábamos un poco de esto, de que se puede. Sí, a veces es muy difícil también recibir apoyo para hacer estas propuestas. Y nos pasó el año pasado que iba a venir un violinista. Y bueno, al final, 2 semanas antes o 10 días, me dijeron que no estaba la plata. Entonces yo lo llamo y le digo, mirá, venite igual, te lo pago con mi tarjeta de crédito y vemos cómo recuperamos la plata. No, vos estás loco, Pablo, no, ya está, ya te saqué pasaje, listo. Aprendí de un amigo que vos no tenés que pensar mucho las cosas, te tenés que hacerla y después ver cómo lo arreglás. Entonces, viste, lo hice, avisé a todos al chico de la Camerata Patagónica y organizamos un concierto con el violinista del Teatro Colón que tocó de solista en el Teatro Gran Cabral, que también me dio una mano tremenda, y Andrés. Y al final salió redondo, ¿viste? Le pagué su honorario, conseguimos un lugar. Y después me quedé pensando y digo, bueno, si no recibimos el apoyo de nadie, capaz lo podemos hacer así, con la venta de entradas y todos ganamos. Aprendemos, tocamos. Y él también, obviamente, le pagamos por su trabajo. Así que, bueno, ahora lo vamos a repetir. Viene de nuevo el violinista en junio. Sí. Vamos a hacer un concierto en el auditorio del Centro Cultural. Ajá. Y en 2 semanas viene el cuarteto con el que, bueno, hice las giras a Europa y tocamos con Soledad. Genial. A tocar acá a Río Gallegos y a Calafate. Que van a venir en exclusiva a la columna sonora. Bueno, Pablo, estamos bien. Gracias. Siempre se nos queda corto de tiempo. Siempre. Un día te voy a invitar para que hablemos específicamente de cuerdas, de música académica o clásica, como se le dice. Te traigo buenísimo. Y si querés traer el instrumento. Sí, hoy. Sí. Pero ahora se tiene que ir a clase, cumplir con Está muy bien. Te agradecemos el tiempo, la visita, la buena onda. Así bueno, que, Cristian, también gracias por traer un invitado de este calibre. De lujo. De esta categoría. Pasó la columna sonar de todos los miércoles, una vez más. Gracias, Cristian. Vamos a ir a una breve pausa, dígame. Sí, nos vamos con la versión de Abel Pintos en el Teatro Colón, justamente de las que participaste, ¿no? De estas presentaciones. Sí. Del himno. Qué hermoso. No, la verdad que no la tenía. ¿Escuchaste vos? Lo he visto. Yo la escuché todas. Lo he visto, por eso pero cuando dijiste son hermosas. Sí. Mirá, me llamó la atención, me la escuché todos los himnos, todas las. Para cantarlas están medias agudas. Pero... Sí, no, pero está muy linda, muy linda. Ahí va. Dale, gracias. Bueno, muchas gracias. sagrado, libertad, libertad, libertad. Oíd el ruido de rotas cadenas, ved en trono a la noble igualdad, ya su trono dignísimo abrieron las provincias unidas del sur y los libres
salud. Ay, gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. Ay, gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden. Ay, gran pueblo argentino, salud. Sean eternos los laureles que supimos conseguir, que supimos conseguir, coronados de gloria, vivamos. Oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir, oh, juremos con gloria morir. Hay viajes que van más allá de un punto de partida y un destino. En Acceder Transporte, cada traslado es una oportunidad para derribar barreras y abrir caminos. Ofrecemos movilidad inclusiva para que todas las personas, sin importar sus capacidades, puedan llegar a donde quieran, con seguridad, respeto y calidez. Llámenos hoy, 2966-235874. Acceder Transporte, buen día. 235874. Gestionamos el traslado con o sin obra social. Acceder Transporte, una forma de viajar que une, conecta e incluye. Con Acceder Transporte, subimos todos. En Brusa Asesores de Seguros te ayudamos a proteger lo que más valorás. Hoy podés asegurar tu auto con 30% off y obtener cobertura ante robo, daños, granizo y asistencia a las 24 horas. Rápido, simple y ajustado a tu necesidad. Y para tu hogar, el combinado familiar te brinda la tranquilidad que necesitas ante vientos fuertes, voladuras de techos, incendio, robo y daños por agua. Una cobertura pensada para la región y para tu día a día. Acércate a España 384 Río Gallegos. O escribinos al 2966 24 60 60. Brusa Asesores de Seguros. Tu protección, nuestro compromiso. Buen apetito es el lugar. Buen apetito te esperará con la mejor pasta artesanal. Sabor que abraza un festín sin par. En cada bocado el amor
listen, bust your feet to the rockinest, rock steady beat of madness. One step beyond. Gracias, Rodrigo. Continuamos, último bloque de esta edición de día miércoles. Pasó rapidísimo este programa. Está del otro lado de la línea el licenciado en Gestión y Administración de la Universidad, Emiliano Figueroa. Con él vamos a charlar a propósito de este tema. La universidad no se apaga. Él nos va a contar de qué se trata esto. Emiliano, buenas tardes. Beto y Sandro, te saludamos desde Radio Nuevo Día. ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿nos contás un poquito de qué se trata esta universidad que no se apaga? Bueno, dale, mirá, te cuento así brevemente. La idea de esta actividad surge, es parte del plan de lucha que se ha establecido a nivel nacional. Sí. Por el reclamo que está haciendo la Universidad Nacional Pública, que tiene que ver con poder poner en marcha y poner en práctica efectiva la ley de financiamiento universitario. Ustedes saben que, bueno, se ha hablado bastante sobre este tema. Lo cierto es que la ley fue aprobada y ratificada por ambas cámaras nacionales y también surgió pasó por la justicia también, donde se ratificó y se pide al Ejecutivo Nacional que efectivamente ponga en vigencia esta ley. Un poco para contarles, para no hablar tanto, que puede hablar gente que tiene que ver con la administración, que tiene que ver efectivamente con el uso de los recursos, pero yo les puedo contar un poco lo que hacemos desde la universidad, no solamente pensando en la academia, que bueno, obviamente la universidad está abocada a dar clases, a enseñar, a impartir conocimiento sobre distintas ramas del conocimiento, pero también la universidad se dedica a investigar y también se dedica a la extensión universitaria, que es una rama de la universidad que trabaja el vínculo con las comunidades. En este caso nosotros, la UMPA, la Universidad Nacional de la Patagonia Austral, tiene sede en 4 de las ciudades de Santa Cruz, de Olivia, Puerto San Julián, Río Gallegos y Río Turbio. Dentro de todo lo que nosotros hacemos en la universidad, por ejemplo, en particular, yo trabajo en un programa de equiparación de oportunidades para personas con discapacidad y obviamente que todo lo que nosotros hacemos, todos los recursos que disponemos de la universidad, tiene que ver con el desarrollo de nuestras propias carreras, de nuestros docentes, de nuestro personal administrativo, que nosotros lo llamamos los docentes, y de nuestros estudiantes. Pensar la universidad en el territorio, pensar la universidad en nuestras comunidades tiene que ver con esto, no solamente con la carrera que formamos, el estudiante que es producto de esta universidad, pero también pensar en lo que la universidad le otorga a la comunidad en términos generales. Nuestros egresados se insertan en las comunidades dentro de cada una de las localidades donde estamos y queremos que tengan esa mirada universitaria, queremos que se lleven además de la formación otras experiencias, y ahí entra la investigación y entra la extensión. Entonces, hablar del financiamiento universitario también es hablar no solamente del dictado de clases, sino también de todas estas otras funciones que hace la universidad. Un poco es eso, esta jornada que se está planteando de visibilización
tiene que ver con mostrar, además de lo que la academia produce, todas estas otras actividades que la universidad hace, todo este lugar de encuentro que significa para nuestros estudiantes, para las posibilidades que tienen a través de las becas. Nuestra unidad académica de Gallegos tiene servicios como la biblioteca, tiene un jardín maternal, tiene gimnasio, tiene comedor universitario. Entonces, todas estas cuestiones que hacen a la vida universitaria dependen obviamente del financiamiento. Entonces, es un tema para la universidad, es un tema sumamente importante y por supuesto queremos que la sociedad sepa, que la sociedad esté informada de lo que la universidad significa para una comunidad, para un lugar como Santa Cruz y lo que significa para un estudiante que contar con una universidad nacional en este territorio. Justo hablaba con algunos docentes esta mañana y me comentaban de todo lo que implica moverte y ser docente e ir a la universidad. Implica un gasto y de repente ya haber conseguido el reclamo del año pasado sobre la ley de financiamiento universitario, y ustedes ahora lo que están pidiendo es básicamente que se cumpla esta ley. Este es el reclamo que hacen estos 2 días para poder costear también su vida y que de alguna manera es caro. Es caro ir a la universidad, moverse. Nosotros vivimos depende igual de dónde esté trabajando los distintos trabajadores de la universidad, pero sé que implica toda una movida de muerte. Sí, exacto. Bueno, vos pensás que además nosotros los docentes y los no docentes de la universidad somos trabajadores, por lo tanto estamos en las mismas condiciones que está el resto de los trabajadores. Pero sí hay que saber que la universidad tiene un compromiso y que no es lo mismo que en un lugar haya una universidad a que no lo haya. La universidad no solamente produce un cambio en el estudiante cuando un estudiante ingresa de nuestra casa de estudios. La universidad es un camino y nosotros lo pensamos a la universidad como un derecho colectivo, porque no solo se beneficia el egresado, el producto de la universidad, que en números es lo que podemos mostrar. Ya el hecho de que la universidad tenga vínculos con las instituciones nos pone desde otro lugar. Los estudiantes, nuestros egresados, nuestros estudiantes, tienen la posibilidad de estudiar en una institución con los mismos estándares que tienen las universidades en Buenos Aires, en Córdoba o en Rosario. Nuestras carreras, muchas de ellas son acreditadas y esos estándares son para todas las universidades nacionales. Entonces, esto tiene que ver con también poner en valor y ver todo este trabajo que hay de fondo de las universidades. No es fácil sostener una universidad, como vos decís, no es fácil para el estudiante venir a la universidad porque implica traslado, implica muchas horas de sacrificio de estudio, pero también para el docente, también para el trabajador, estar en una condición donde los sueldos no aumentan, donde los sueldos no acompañan la inflación, por ejemplo, también nos pone en tensión, porque la universidad deja de ser competitiva en términos salariales. Y eso es un perjuicio para la enseñanza. Y es un perjuicio para el resto de actividades que los docentes hacen además de impartir clases. Entonces, esto es importante mostrarlo, es importante visibilizarlo. Y la universidad es un espacio de puertas abiertas. La universidad desarrolla muchas actividades, incluso también recreativas, es un espacio de contención para los estudiantes. Entonces, hay más que solo el dictado de clases. Por ejemplo, para ser breve, pero por ejemplo, yo integro un programa que tiene que ver con la accesibilidad en la educación superior. Ustedes saben que hay personas con discapacidad que llegan a la universidad y hay un cambio muy importante del sistema obligatorio que tiene que ver con el secundario, por ejemplo, al paso a la educación superior, que no es obligatoria, pero que sí es un derecho de las personas. Por lo tanto, la universidad bien tiene este programa que trabaja, que lo hace con estudiantes, que lo hace con docentes, que lo hace con no docentes, y que lo que trata de hacer es colaborar, asesorar y empezar un poquito a trabajar esto de la equiparación de oportunidades. Entonces, la universidad, más allá de la academia, tiene un montón de acciones que es importante que se conozcan y es importante que podamos ponerlas en valor, y es importante que las personas conozcan la universidad, que conozcan los lugares donde estamos, qué hacemos, que sepan que la universidad es de todos. Perfecto, Emiliano. Perfecto, quedó clarísimo lo que están dando a conocer y que tiene que ver con la vida institucional, no de todas las universidades, de todas las unidades académicas que tenemos acá en Santa Cruz. Sí, exacto. Y bueno, es muy importante para nosotros porque, bueno, por una cuestión que lo que hacemos todos los días nos insume mucho tiempo por ahí, estas acciones nos permiten ponernos un poco más en la vidriera, un poco mostrar. La verdad que hay experiencias muy interesantes cuando hacemos las visitas, por ejemplo, de las escuelas secundarias. Es importante que nuestros colegios secundarios conozcan nuestra universidad, que conozcan la oferta de carreras que hay en Santa Cruz. Es importante seguir apostando al diálogo, seguir apostando al trabajo conjunto también con la provincia, con la municipalidad, porque todos los que estamos en el territorio necesitamos del trabajo de cada uno de nosotros, más allá del posicionamiento, de las ideas que podemos tener. El sistema educativo se tiene que defender y lo tenemos que defender entre todos. Perfecto, te agradecemos este primer contacto y seguramente volveremos a charlar contigo. Bueno, te agradezco un montón por el contacto. Un abrazo. Igualmente para vos, que tengas buenas tardes. Charlábamos con el licenciado en Gestión y Administración de la Universidad, Emiliano Figueroa. Sí, a propósito de esta iniciativa de dar a conocer cómo se desarrolla la vida universitaria. No es solamente ir al claustro a tomar clases y demás. Tenés todo un universo alrededor de la universidad que te acompaña, que contiene. Tenés un montón de gente que trabaja para que otra gente aprenda. Así que, bueno, linda nota. 3 notitas metimos hoy. Así como bien la tarde, pasó rápido el programa. Pasó como agua. Así que atentos a los oyentes que quieran participar. Les recordamos. Concurso. Que quieran ganarse una docena de empanadas. Concurso nada, vamos a sortear el viernes. O sea, tenés que mandar la consigna y nada más. Exactamente. Mañana habrá consigna nueva, porque ya estamos llegando al final de esta edición de miércoles. Tenemos 2 días, el viernes sorteamos. Bueno, así que estén atentos, escriban al 51 60 51. Mañana va a haber consigna nueva. Exactamente. Y la de hoy era que te levanta el ánimo. Sí, cosas que levantan el ánimo, la pachorra. Así que para la docena de empanadas de Olivia, ubicado en Paquineno 329, y también para papas ñequi, 1,5 kilos de papas, 1 kilo de papas bastón, medio de papas rejilla y otro combo de 1 kilo de papas bastón y papas rejilla. Vamos a estar sorteando este viernes. Llegamos al final, le agradecemos a Rodrigo Poloni los controles, se viene Rock and Frío con Javi Cebeso, luego Rock and Roll con el señor Julián Quirós. Hoy jueves, no hay miércoles. Ciencia al paso con la profe Natalia Garzón. Todo eso por el área de la radio. Ahora sí, gracias Rodrigo, gracias Julián del streaming, gracias Sandro. Nos vemos mañana. Hasta mañana. La banda de sonido de tus asados, de tus mates y de tu vida entera. No importa tanto ya morir. Escuchanos y no nos sueltes en todo este otoño 2026. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Para invitarte a